¿verdad? Pero bueno, vamos a traer como una enseñanza hasta las 5 de la tarde, ¿les parece? Amén. Bueno. Bueno, ya comenzamos, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses y ya vamos a poner en el screen algunas cosas. Vamos a poner con el título de lo que vamos a estar compartiendo en esta hora. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, con ese verso vamos a estar nosotros entonces comenzando en el capítulo 5, el verso 23. Gloria a Dios. Camila, sigue dándole para adelante cuando ves que sale, porque va en secuencia la presentación. Gloria a Dios. Podemos empezar con el número 1. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle al hermano Harold que nos dirija en una breve oración, por favor. Sí, Señor Jesús. Amén, sí, Señor. Amén. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, el título de esta breve enseñanza es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué comenzamos con este verso? Bueno, porque nos muestra varias cosas que nosotros como creyentes tenemos que comprender. Es fundamental, esto es básico y fundamental en la instrucción del creyente, saber no solamente quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros. Este verso, escrito por el apóstol Pablo bajo la revelación del Espíritu de Dios, nos habla de la importancia de saber que nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué significa esto, pastor? Ser tripartito. Tripartito significa en tres partes. Acá lo encontramos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos espíritu, alma y cuerpo. En otras ocasiones ya he compartido este tema, lo hemos mencionado. Con esto queremos decir de que nosotros estamos integrados por un espíritu humano. Diga conmigo, espíritu humano. ¿Sí? Por un alma que Dios nos ha dotado. Y vamos a explicar brevemente las funciones. No es el tema el bautismo del Espíritu Santo es el tema. Y en tercer lugar, por un cuerpo, que es lo que nosotros vemos, quienes somos. Nos paramos delante de un espejo y ahí nos miramos, ¿verdad? Esa es la imagen que tenemos de nuestras personas, de nuestros cuerpos. Pero hay un espíritu en lo más profundo de nuestro ser, y hay un alma también que es de carácter espiritual. Por definición, el espíritu humano es el lugar donde el Espíritu de Dios, ahora sí, vamos a repetir, Espíritu de Dios, se comunica con nuestro espíritu. ¿Por qué digo que se comunica el Espíritu de Dios con nuestro espíritu? ¿Por qué? Porque Dios no tiene un cuerpo. El Señor Jesús a la samaritana le dijo que Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Dios es espíritu.
Y la única manera en que un espíritu puede comunicarse con otro espíritu es precisamente eso, que el Espíritu de Dios, para poder comunicarse con el hombre, necesita comunicarse con el espíritu humano que está dentro del hombre. No sé si me di a explicar bien. Entonces, la forma de relacionarnos con Dios es a través de nuestro espíritu. Como tenemos un espíritu humano, entonces tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. No tienen ese privilegio los demás seres creados. Por ejemplo, los animales no tienen espíritu. Los animales tienen alma. Otro día vamos a hablar de eso, no es del tema ahora. Pero nosotros tenemos un espíritu y eso nos hace diferentes a todos los seres creados, a todos los seres que Dios ha creado. Al hombre únicamente lo ha creado con un espíritu. Por eso Dios espera relacionarse con su criatura, con el hombre, y lo hace a través de su espíritu. Ahora tenemos un cuerpo, ya sabemos el cuerpo, lo vamos a ver en el próximo screen, por favor Camila. Entonces, dale otro clic, o la flechita que vaya para abajo. Gloria a Dios. Vamos a esperar que... Ahí está el espíritu. Vamos a detenernos ahí un instante, Camila. Estamos hablando del espíritu del hombre, que son los lugares dentro de ese espíritu, las funciones que se realizan en el espíritu del hombre. Adoración, comunión y conciencia. ¿Lo podemos repetir? Adoración, comunión y conciencia. Estas cosas son funciones propias del espíritu. Nosotros adoramos a Dios en nuestro espíritu, con el espíritu humano que Dios nos ha dado. Cuando le adoramos a Dios, lo hacemos, decimos comúnmente, lo hacemos de corazón. No está mal dicho, pero lo más apropiado es decir, en términos profundos, teológicos, decir que adoramos a Dios en nuestro espíritu. Porque la realidad de las cosas es que lo que se conecta con Dios es nuestro espíritu humano. Ahora, claro, usted está aquí sentado y ha estado adorando a Dios en sus oraciones, en la alabanza, en la adoración. Entonces le hemos estado alabando a Dios todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Porque no estamos solamente espíritus sentados en este lugar, también hay alma sentada y está usted allí. Estamos todos sentados aquí, ¿verdad? Nuestro cuerpo está aquí para adorar al Señor. Pero en lo profundo de nuestro ser radica esta función de la adoración y la comunión. ¿Qué es comunión? Koinonía significa tener un contacto, ¿verdad? Muy cercano, ¿sí? Con el Creador, con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que entra en nosotros y tiene comunión con nosotros, y viceversa, nuestro espíritu humano tiene comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Comunión, una relación. Esto va más allá de venir, como muchas gentes que tienen religiones, van a un lugar religioso, ¿verdad? ¿Para qué? Para presentarse ahí delante de su Dios, su deidad, ¿verdad? Y entonces se hace presente, y yo lo escuché muchas veces, ¿verdad? Que dice, no, yo tengo que ir al templo a adorar a Dios. Pero a Dios lo adoramos, ¿verdad? No en un lugar específico, sino que lo adoramos en nuestro espíritu. Amén. Porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. La única manera de adorar a Dios es adorarlo en espíritu. Por eso, una vez enfatizo aquel verso donde el Señor le dice a la samaritana que Dios busca verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Entonces, es en esta área que nosotros tenemos esta comunión. Y también hay algo que es la conciencia. No vamos a estar haciendo un detalle profundo de cada una de estas cosas, pero para que nosotros tengamos este conocimiento ahora. También todos oímos hablar de la conciencia.
Y usted ha escuchado hablar de que la voz de la conciencia, ¿cuántos han escuchado eso? La voz de la conciencia. La voz de la conciencia es aquella vocecilla interior, ¿verdad?, que a uno le hace entender o comprender que ha hecho bien o que ha hecho mal. Amén. Entonces, la conciencia es ese órgano, por decirlo así, del Espíritu que está allí alertándonos. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe al Espíritu del Señor, recibe al Espíritu Santo, y entonces ese espíritu humano se vivifica. Diga conmigo, vivifica. Y esa vivificación trae, ¿verdad?, un despertar, un renacimiento o una fundación de todas estas cosas en la manera correcta. O sea, que cuando alguien no tiene el Espíritu Santo en su espíritu humano, quiere decir que no puede prestar una genuina, verdadera adoración a Dios. Amén. O sea, que alguien que no recibió al Señor Jesús en su corazón puede postrarse, puede arrodillarse, puede persignarse, puede ir aquí, puede ir allá, subir para allá, bajar para otro lado, hacer lo que sea que haga, pero nunca va a estar dando una verdadera adoración a Dios. Puede ir a tal lugar, puede ir a otro lugar, puede ir a un lugar muy importante, otro menos importante, pero si no tiene al Señor Jesús en su corazón, no sirve de nada eso. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces, porque lo que hace la diferencia no es el lugar, no es el conocimiento que tenga la persona, no son las obras que las personas pudieran haber hecho demasiado bien. Nada de esas cosas nos pueden acercar a Dios. Lo único que nos acerca a Dios y nos mantiene en una verdadera adoración a Dios, en una verdadera comunión con Dios y en una conciencia vivificada con una voz clara, es precisamente la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Amén. Así que ahí vemos la importancia que tiene el recibir al Señor Jesús. Porque cuando eso acontece en nuestra vida, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Esto significa que recibimos un espíritu nuevo, un espíritu vivificado, ¿verdad? Nuestro espíritu humano que estaba caído, diga conmigo, caído. ¿Y caído por qué?, preguntará usted. Por el pecado. Entonces ahora, ingresando y poniéndonos en contacto con el Espíritu Santo, ese espíritu humano es vivificado, cobra vida, da origen a una nueva criatura. ¿Cuántos podemos alabar y adorar al Señor? Amén. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces, ahí vemos la importancia de recibir a Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Vamos a verlo más adelante, a ver. Otro, seguimos. Viene el alma. ¿Cuáles son las funciones del alma? Voluntad, mente, sentimientos y emociones. No podemos detallar en precisión por razón de tiempo cada una de estas cosas. La voluntad sabemos lo que significa. Usted vino acá porque tuvo voluntad de llegar. ¿Esa misma voluntad es necesaria a la hora de decidir servir al Señor o no? Se necesita una voluntad positiva de servicio al Señor para hacerlo. Pero si no tenemos esa voluntad positiva, entonces hay otro tipo de voluntad que es la negativa, es la negación, es decir, no, yo no quiero hacer esto. Eso también es ejercer la voluntad. Amén. Entonces, la voluntad es una de las capacidades del alma. Y la mente es algo muy amplio de explicar, pero también radica en el alma, ¿sí? Pero la mente lo involucra, va más allá que las otras funciones del alma, porque la mente también está en conexión con nuestro espíritu. Amén. Está en conexión con nuestro espíritu. No me voy a detener mucho porque si no, no vamos a concluir. Sentimientos y emociones son capacidades del alma. Cuando usted siente alegría, es su alma la que está alegre. Cuando usted siente tristeza, es su alma la que está triste. Cuando usted siente
depresión, es su alma la que cae en depresión. ¿Sí? Entonces, y así podríamos mencionar todas las emociones, toda clase de sentimientos buenos y malos, negativos o positivos, son área del alma humana, nuestra alma. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. El alma también en la Escritura la encontramos definida como el corazón del hombre. Usted va a encontrar en muchos pasajes bíblicos, versículos bíblicos, que habla del corazón del hombre. ¿Vio cuando dice, por ejemplo, engañoso es el corazón más que todas las cosas? Esa palabra corazón bien podría reemplazarse con el alma. Engañosa es el alma más que todas las cosas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque son como sinónimos en términos bíblicos. Amén. En términos bíblicos, escuche bien, no nos confundamos. En términos bíblicos podemos decir que son sinónimos, alma y corazón. Sabemos que el corazón del hombre, del ser humano, es un órgano, que es un músculo, que está bombeando sangre, ¿sí? Bueno, cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo al músculo que está en nuestro pecho, sino se está refiriendo al alma, ¿sí? Porque ahí es el asiento de las emociones. ¿Vamos bien hasta ahora? Gloria a Dios. Vamos a ver el otro punto, por favor, Camila. Y vamos a encontrar el cuerpo. Y ahí que tenemos lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Porque esto es lo que más conocemos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Sistemas, aparatos y órganos. Nuestro cerebro, como mencioné, el corazón, son órganos de nuestro cuerpo. No podríamos funcionar nuestro cuerpo sin estos órganos tan importantes, sin el corazón, sin el cerebro, ¿sí? Sin el estómago, sin los demás sistemas que Dios ha establecido en cada ser humano, porque todo eso es una maravilla, queridos hermanos, de Dios. Dios, el Creador, ha diseñado al hombre, y cada vez que yo analizo y pienso en estas cosas, no dejo de asombrarme y digo, Señor, cuán grande es tu sabiduría. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuán maravilloso eres, Señor. Cuán grande es tu capacidad, tu ciencia. Cuán grande, Señor, es tu poder que has creado al ser humano. Y la necedad del hombre, ¿verdad?, siempre en contra de la creación de Dios, lleva a muchas personas a pensar o suponer que nosotros somos producto de una casualidad, ¿verdad? Bueno, es toda una mentira diabólica de intentar quitarle la gloria a Dios por la creación del ser humano. Algunos han propuesto que descendemos de una criatura inferior, ¿verdad? Ellos habrán descendido de eso, pero nosotros no. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, no nos vamos a detener más tiempo allí, pero esto es el ser humano. Vamos entonces a pasar al otro screen, por favor, Camila. Gloria a Dios. Aquí encontramos de que todo este ser, este tabernáculo también, ¿verdad?, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y digo tabernáculo porque nosotros lo podemos comparar con el tabernáculo en el desierto, ¿sí? El tabernáculo que construyó bajo las instrucciones divinas Moisés, el patriarca Moisés. Él construyó un tabernáculo que tenía 3 áreas precisamente. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de eso. ¿Qué tenía? El lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces estas 3 áreas se corresponden, ¿verdad?, también con nuestro ser como personas. El lugar santísimo es nuestro espíritu, el alma sería el lugar santo y el cuerpo el atrio. Así que tenemos esa correspondencia bíblica, encontramos en estas 3 cosas. Y aquí el apóstol nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Tóquese acá. Todo esto es el templo de Dios. Amén. Soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Usted sabe que esto no le aconteció a Moisés. El Espíritu de Dios no estaba dentro de la persona de Moisés. El Espíritu de Dios no estaba dentro de Noé. El Espíritu de Dios no estaba dentro de Abraham, ni de Jacob,
ni de Isaac, ninguno de los patriarcas, ninguno de los profetas tenían el Espíritu de Dios dentro. Para que el Espíritu de Dios venga a morar en el hombre, fue necesario que Jesús naciese, muriese por nuestros pecados y de esa forma nos redimiera, nos comprara, para entonces tener derecho legal, el Espíritu de Dios, de entrar en la criatura de Dios, nosotros, el ser humano. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entre otras muchas cosas, pero solo mencionar eso para que nos demos cuenta la importancia que tiene tener al Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, dentro nuestro. Usted está aquí porque Dios está dentro de usted. Algunos lo pueden percibir en mayor, otros en menor medida. Se llama percepción espiritual, el saber realmente que Dios está dentro de nosotros, y la intensidad o el grado de esa percepción depende del grado de nuestra fe. La Biblia nos dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también entendemos que Dios está dentro nuestro. Amén. Cuando invitamos a Jesús a entrar en nuestro interior, se estableció Él allí. El Espíritu de Dios hizo su morada en nosotros. Templo de Dios. El Espíritu de Dios mora ahora en nosotros. Amén. Qué importante es tener ese conocimiento, pero no solamente como una mera información, sino que esto es un conocimiento práctico. Eso significa que al saber yo esto, va a ser necesario que nosotros entendamos que hay que corresponder a ese sentimiento, a este conocimiento. ¿Qué significa? Tengo dentro de un sobre $100. El tema es que sabemos que tenemos dentro de un sobre $100, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ese sobre y con esos $100? ¿Me estoy explicando? Ahora nosotros tenemos el conocimiento que tenemos a Dios en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Viene la pregunta. Con ese conocimiento, ¿va a ser que vamos a dejar el sobre dentro de un cajón y allí quedó? ¿O vamos a hacer que ese sobre con esos $100 provoquen una acción positiva, se pongan a trabajar, se pongan a hacer algo? Hay una gran diferencia entre poner dinero en un cajón o tenerlo activo. Amén. Por eso también hay una gran diferencia entre tener el Espíritu Santo dentro nuestro o ponerlo a trabajar. Porque el Espíritu Santo no puede hacer nada en nosotros que nosotros no querramos. ¿Cómo es eso, pastor? Yo pensé que el Espíritu Santo me puede tomar a mí y hacer lo que quiere. Dios tiene poder para hacer lo que quiere, pero Dios respeta nuestra voluntad. Y dijimos que la voluntad es la área de nuestro espíritu humano. Amén. Entonces, el Espíritu Santo que está dentro nuestro quiere actuar, quiere llevarnos a otro nivel, quiere llevarnos de victoria en victoria, quiere llevarnos a servir al Señor intensamente, pero somos nosotros lo que podemos decir, no, hasta aquí. Y Dios lo va a respetar. Amén. Dios respeta nuestras decisiones, porque nos ha creado con algo que se llama libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. Eso significa poder de usar nuestra propia voluntad, ya sea para un sí o ya sea para un no. Amén. Entonces Dios espera. Dios espera siempre. Cuando nosotros decimos no, Dios nos espera. Porque Dios no quiere que hagamos algo forzados. ¿Sí? Dios quiere que nosotros le correspondamos, que comprendamos que la obra que Él ha hecho a través de enviar a Jesús,
que Jesús, el Hijo de Dios, muriese en una cruz, derramase su sangre para salvarnos, nosotros la podamos comprender realmente en su verdadera dimensión. Porque hasta que eso no pasa, escuche, hasta que nosotros no vemos el compromiso de Dios con nosotros, tampoco vamos a comprender el compromiso que tenemos con Dios. ¿Me expliqué? Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos, discernimos y vemos que Dios siempre estuvo muy comprometido con nosotros desde la eternidad, que diseñó este plan maravilloso para que el Padre enviara al Hijo a morir por nosotros, eso fue un gran compromiso del Creador con usted, conmigo, con todos nosotros. Cuando Dios toma un compromiso, lo lleva a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no se olvida de sus compromisos. Es más, Dios lo quiere honrar esos compromisos lo más rápido posible. Dios quiere actuar conforme a su naturaleza, porque Él es Dios, Él es santo y Él no pospone las cosas. Los que posponemos siempre somos nosotros. Nosotros somos los que demoramos, nosotros somos los que nos detenemos, nosotros somos los que le decimos a Dios, no, mira, no quiero ahora. Dios respeta, espera. Amén. Así actúa Dios. No actúan así otra clase de espíritus, los demonios, por ejemplo. Los demonios también entran en las personas y también hacen morada en las personas. Por eso hay personas que, lejos de ser templo de Dios, lo que son templo y morada de demonios. ¿Sabía usted eso? Y los demonios impelen, los demonios actúan, los demonios son crueles, los demonios fuerzan a hacer a las personas a veces lo que ellos mismos no quieren hacer. Pero al fin y al cabo salen con la suya cuando las personas le han rendido su voluntad a los demonios. ¿Me estoy explicando? Entonces, el enemigo, por lo general, consigue su objetivo cuando entran las personas. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanto el Espíritu de Dios necesita entrar en el hombre y también los demonios necesitan entrar en un cuerpo? La pregunta es simple. Es que los espíritus solo pueden actuar en el plano espiritual. Y para que ellos puedan actuar, tanto Dios como el enemigo de Dios y todas sus huestes espirituales de maldad puedan actuar en el plano físico, necesitan hacerlo a través de un cuerpo. Amén. Un demonio no puede venir y actuar como le da la gana en cualquier momento para destruir una vida, un hogar, sino es a través de usar a uno de sus agentes. Lo mismo, el Espíritu Santo de Dios no puede edificarse el reino de Dios si no es a través de la iglesia, como Dios mismo lo ha establecido. Si la iglesia no ora, escuchen, si la iglesia no ora, Dios no hace nada. ¿Sabía usted eso? Si usted no ora, las almas no se salvan. Si nosotros no oramos, los enfermos no se sanan. Si nosotros no oramos, los milagros no se realizan. Si nosotros no oramos, las vidas siguen en cautiverio, siguen atadas. Para que sean libres tenemos que orar. Y la oración es algo que implica el uso de nuestra voluntad. Tenemos que nosotros usar de nuestra buena voluntad para orar, y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque Dios se ha autolimitado a sí mismo para hacer cosas. Escuche, Dios se ha autolimitado. Él no tiene límite, Él es todopoderoso. Pero Él mismo se ha autolimitado para que lo que se haga aquí en este plano físico tenga que pasar por su iglesia. Por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante usted, mi hermana, mi hermano.
Su oración va a ser la diferencia. Pero si nosotros nos retenemos para orar, entonces Dios también se retiene de obrar, porque Él mismo se puso esa limitación. Dios espera que la iglesia ore. Cuando digo ore, no estoy diciendo que tiene que pasar 24 horas, ¿verdad?, adorando a Dios. No. Cuando digo orar significa hablar. ¿Qué significa orar? Hablar. Cuando la oración se provoca, entonces allí nosotros hablamos lo que Dios ya hizo. Cuando usted realmente ora, no le está enseñando a Dios, ni le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Dios ya lo hizo. Pero Él está esperando que usted ore para que esas cosas que Él ya hizo se manifiesten aquí. Por eso la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero vénganos tu reino. En el reino de Dios está todo hecho. Pero la oración hace que lo que está hecho venga aquí, a donde hace falta lo que Dios hizo. ¿Me explico? ¿Y qué hace falta, pastor, aquí? ¿Tan ciegos podemos ser para no darnos cuenta que al mundo le falta? El mundo está loco, hermano. Le falta la cordura, porque le falta Cristo. El mundo está lejos de Dios. El mundo está perdido. No se congratule con el mundo. No festeje al mundo, porque no hay nada que festejar en el mundo. En el mundo todo está manchado por el pecado. El mundo es eso, lo que usted ve a su alrededor. Pero hay cosas buenas, pastor. ¿Usted cree? Hay cosas buenas. El mundo va de descomposición en descomposición. Las cosas no van a mejorar. Y se lo tengo que informar. Van a empeorar. Por eso es que Dios va a intervenir en este mundo. ¿Para qué? Para que personas como usted, como yo, como la iglesia de Jesucristo, no terminen destruidas junto con este mundo. Por eso es que Dios va a intervenir. Amén. Entonces el mundo no va a mejorar. El mundo va a cambiar cuando Dios lo cambie. Cuando el Señor Jesucristo regrese. Por eso el verso del apóstol Pablo donde nos dice: guardad irrepresible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Guardarlo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando llegue ese día nosotros nos presentemos delante de Él íntegros, de una sola pieza, transparentes, limpios por la sangre de Jesús. Limpia nuestra mente, nuestra conciencia, limpio nuestro engañoso corazón. Un corazón nuevo nos da Dios cuando nosotros nos disponemos a recibirlo, así como recibimos su Espíritu. Porque si bien un día recibimos el Espíritu de Cristo, tenemos que disponernos a cambiar también el engañoso corazón que a veces sigue latiendo dentro nuestro. No el corazón de músculo que tenemos, sino el asiento de las emociones, que siempre es engañoso. Pero necesitamos recibir el corazón de Dios. Amén. Por eso la importancia de saber quiénes somos. Acá dice: voy a agregar, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Se supone que si yo tomo un vaso y pongo agua para beber dentro de un vaso, el vaso está limpio. ¿Sí o no? ¿Tomaría usted un vaso sucio para verter agua, para beber? Yo creo que no, ¿verdad?
Serían muy pocas las personas cochinas que harían eso, ¿verdad? Pero nosotros procuramos beber en un vaso limpio, comer en un plato limpio, sentarnos en una mesa limpia, ¿sí o no? Dios se sirve de vasos limpios. ¿Sabía usted eso? Nunca nadie podrá ser usado por Dios si no está limpio. Limpio, espíritu, alma y cuerpo. No vamos a decir más nada, vamos a pasar al otro, por favor, Camila. Ya la hora avanzado les dije a las 5, pero van a ser a las 6. Bueno, vamos a tener que obviar este lugar santo, lo que le había dicho hoy, el lugar, el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y su correspondencia con nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Tabernáculo de Dios, ahí tenemos el tabernáculo de Dios en el desierto. Quiero redondear eso que dejé sueltito allí acerca de Moisés, que no tenía el Espíritu Santo. Moisés no tenía el Espíritu Santo dentro. El Espíritu de Dios estaba con él. Amén. Estaba sobre él. Lo mismo con los patriarcas y los profetas. Nunca ninguno de ellos tuvo el Espíritu Santo dentro. El Espíritu Santo caminaba con ellos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Amén. Amén. El Señor Jesús, y esta es una tablita, el Señor Jesús también, hasta la edad de 30 años, no tenía el Espíritu Santo dentro. Algún unicitario estará haciendo un escándalo ahí. Por eso en su bautismo fue necesario que el Espíritu Santo en forma corporal de paloma descendiera sobre él. Y entró de esa manera en él, porque cuando eso sucedió, el templo de Dios ya estaba en la tierra. El Señor Jesús, completo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Otro día profundizamos eso. Pero ahora vemos esto, la importancia, lo puede buscar esto en Primera Tesalonicenses, creo que lo leímos, el verso 23 y el 24. Vamos a avanzar, por favor, Camila. Tenemos que avanzar rápido. Y vamos al punto que quiero yo, ya para concretar esto por ahora. Ya conocemos quiénes somos y sabemos la importancia de quién tenemos dentro. Pero el tener a Cristo dentro significa algo más también, que necesitamos tener la llenura del Espíritu de Dios. Camila, ¿no hay un screen antes de este? ¿Qué sigue después del otro, de este? Vamos a ponerlo a ver el que sigue. Gloria a Dios, porque yo lo había dispuesto de otra manera. ¿O es el último este? No, el anterior. Bueno, le voy a invitar a abrir su Biblia. Yo tenía los versos allí. En Juan capítulo 20, gloria a Dios, el verso 22. Y con esto vamos a terminar y con el pasaje que habíamos. Sí, hermano. Aquí está. Bueno, ahí está. Juan capítulo 20, verso 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si usted lee el contexto de ese pasaje, se va a dar cuenta que el Cristo resucitado se presentó delante de sus discípulos y sopló sobre los discípulos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero pastor, entonces, ¿cómo no tenían el Espíritu Santo ellos? No. Caminaban con el Espíritu Santo. Estaba sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo tenían que tener dentro. Amén. Y ese soplo fue el que determinó que el Espíritu Santo de Dios entrara en los apóstoles, ¿sí? Para que ellos fueran constituidos la iglesia. Amén. Hechos 1:8.
Dice, pero recibiréis poder, dijo el Señor a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuchen. ¿Pero cómo? ¿No había soplado el Espíritu Santo? En Juan capítulo 20, como le hemos leído el verso 22, que sopló y recibieron el Espíritu Santo. Y ahora le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí nos muestra una diferencia. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra es recibir el poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay muchas denominaciones cristianas a las cuales respetamos, ¿verdad?, que piensan o creen de que cuando uno recibe a Cristo ya lo recibió todo. En cierta medida sí recibimos la persona del Señor en nuestro interior, lo más importante. Pero Jesús aquí nos muestra en Hechos 1:8 la importancia y la necesidad de recibir poder. Amén. Necesitamos el poder de Dios. Porque sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Sin el poder de Dios todo queda resumido a buenos consejos, buenas palabras, buenos métodos de enseñanza, muchos departamentos dentro de las congregaciones, que no estamos diciendo que están mal, pero si esos departamentos, esos consejos, esas enseñanzas, esos servicios que la iglesia puede prestar carecen del poder de Dios, sirven para muy poco. ¿Me explico? Se necesita el poder, hermano, para servir a Dios. Sin ese poder no se van a sanar los enfermos. Sin ese poder los demonios no obedecen. Sin ese poder, entonces, la obra de Dios no puede avanzar como corresponde. Sin ese poder no podemos traer el cielo a la tierra. Sin ese poder se puede hacer muy poco. Solo dar buenas charlas, buenas conferencias. Abunda todo eso. Pero Dios lo que quiere hoy en día, más que nunca, es actuar con su poder, con su iglesia llena del poder de Dios. Amén. Por eso era necesario para aquellos discípulos que habían presenciado la ascensión o estaban por presenciar la ascensión del Señor, que eran alrededor de 500, el Señor les dijo, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo, me seréis entonces recién testigos. No eran todavía testigos. Por cierto, nada de Jehová. Testigos de Cristo. Testigos del Señor Jesús. ¿Cuándo vamos a ser testigos genuinos, verdaderos del Señor Jesús? Cuando recibimos el poder. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Se necesita ese poder. Sin ese poder no podemos hacer casi nada. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? Sentados. ¿Cuántos días habían estado orando ahí? ¿Cuánto? ¿Y cómo estaban? Algunos quizás se arrodilló, pero ahora estaban sentados. ¿Es importante la posición? Para algunos puede tener importancia, pero aparentemente aquí el escritor de los Hechos de los Apóstoles, que era Lucas, escribió, dijo que estaban todos sentados. Estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu le daba que hablasen, recibieron el poder. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta ese momento no había un gran griterío ahí. Veo que hay algunos que quieren hacer descender fuego del cielo gritando. No se trata de grito fuerte, se trata del acto soberano de Dios. Amén. Del acto de Dios. No hay que prender una fogata. Otro día vi uno que prendía una fogata y hacía oraciones ahí. En Facebook ahí. Nunca apareció en el muro de noticias mío. Seguí de largo. No pierdo tiempo en bobadas. Entonces, el tema es que el poder de Dios se recibe cuando hay fe. Cuando hay fe. ¿Y sabe por qué? Voy a redondear esto de la fogata. Porque si no va a quedar como que yo dije algo medio desubicadito. ¿Prendió Jesús alguna fogata para hacer oraciones? Hoy en día hay movimientos religiosos que proponen quemar los pecados en una fogata. ¿Sabía usted eso? Yo recibí amenazas por publicar ese tipo de cosas. Entonces, claro, en contra de iglesias que lamentablemente no estaban bien informadas, bien basadas en las Escrituras, y llevaban a cabo todo ese tipo de grosería espiritual. ¿Para qué prender una fogata si la sangre de Jesús ya lavó todos nuestros pecados? Amén. No, pero hay que quemarlos. No tiene base, fundamento alguno bíblico. Entonces, el tema es que hay gente que se la pasa inventando cosas, sabe, con el único deseo, intención, propósito es de aparecer como diferente al resto de los demás. No se ha engañado por esas torpezas. Amén. Y la gente que poco conoce la Biblia lo termina creyendo. Porque el que conoce la palabra no cae en esas tonteras. Pero se hacen un montón de cosas, ¿verdad? En nombre del Espíritu Santo, en nombre de Dios, y se quieren hacer aparecer como cosas cristianas cuando de cristianismo no hay nada. Quemar cosas en una fogata no tiene nada de cristianismo, más bien tiene apariencia de ocultismo. Así que con cuidado, hermanos, analicemos todas las cosas. No se trague todo lo que anda viendo por YouTube o Facebook. Estudie la palabra. Usted estudie la palabra, que si usted estudia la palabra, nadie lo va a engañar. Amén. Entonces, lenguas de fuego repartidas sobre ellos. No hubo que prender una fogata, la fogata vino del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Un evangelista que yo quiero, cuando está con el Señor, dijo un día, presenciando, ¿verdad? En esos 4 de julio, soltaban una iglesia, una congregación muy grande, palomas soltaban palomas. Uy, las palomitas, hicieron una suelta de palomas, cientos de palomas. Una festividad, un jolgorio, ¿verdad? Todos allí, porque las palomas se iban. Entonces él dijo, es fácil que las palomas vayan para arriba, lo difícil es traer a la paloma de arriba abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? No sé si me di a explicar. Entonces, el tema es que el fuego de Dios fue lo que hizo la diferencia con estos 120, porque dejaron de ser 500
para pasar a ser 120 en ese día de Pentecostés. Y allí en Pentecostés dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en una manifestación milagrosa en lenguajes que no habían aprendido, que no habían ido a la escuela para aprender, sino que en un acto sobrenatural y soberano de Dios, cada uno de ellos, al tener el Espíritu Santo dentro y el Espíritu Santo sobre ellos y el Espíritu Santo junto a ellos, llenos del Espíritu Santo, bautizados del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Inequívoca señal del bautismo en el Espíritu Santo. Yo respeto todas las opiniones, pero yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo y mi vida espiritual cambió. Yo era un cobarde antes de eso, como Pedro, como los apóstoles que estaban en ese aposento alto, escondidos. Escondidos estaban, hermano. Tenían temor. ¿Recuerdan al Pedro que negó al Señor 3 veces? Bueno, un poco de ellos, todos así, escondidos ahí. Pero obedientes. Hicieron caso al Señor y fueron a Jerusalén a orar juntos. Pero no querían ellos darse a conocer. Sin embargo, Dios los dio a conocer. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el hombre no quiere darse a conocer, Dios lo da a conocer. ¿Lo creen? Entonces, ahora ellos estaban allí sentados, orando, adorando a Dios, y de repente ese estruendo, un viento recio llenó todo el lugar, toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron las lenguas de fuego sobre ellos, ardían en el Espíritu Santo y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Esto significa esta llenura. Significa que estaban llenos por dentro y por fuera. Amén. Dijimos que el Espíritu Santo lo habían recibido cuando sopló el Señor. Estaba dentro. Pero ahora necesitaba tener la cuota de poder para hacer la obra. Y necesitaba el Espíritu Santo bautizarlos. Por eso Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua. En agua, no con agua. Hay una gran diferencia. Hay que poner atención a las preposiciones. En agua. Yo os bautizo en agua. Pero viene otro más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor Jesús. En Espíritu Santo, no con Espíritu Santo, en. Significa que cuando estos discípulos estaban allí en el aposento alto, y vamos a ir ahora sí, Camila, al último, para que lo tengamos ahí en la imagen. Acá. ¿Qué ve usted ahí? Una alberca, ¿sí? Piscina, pileta, otros. Para el mexicano es alberca. Una alberca. La alberca, ¿cómo está? Por la mitad ahí, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo esta persona que está ahí? Está llenando la alberca. Porque cuando la alberca se llena, la persona se puede sumergir. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. El que bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Señor.
Y estos ahora, 120, fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Haga de cuenta que esta alberca es el aposento alto. Y ahí, 120 sentados. Y ahí, alguien echando agua. Y el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Sí? Entonces, cuando llegó el momento en que el agua los cubrió, fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pero no estoy hablando del agua física, estoy hablando del Espíritu de Dios, que no se ve. Pero ellos lo vieron manifestado como lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Amén. Pero en la práctica y en la visión espiritual sucedió lo mismo. Cuando ese aposento alto se llenó, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Eso mismo tiene que acontecer con cada creyente en Cristo Jesús. Tiene que ser sumergido en el Espíritu Santo. Así como cada creyente tiene que ser bautizado en agua, también sumergido en el agua, también cada creyente tiene que ser sumergido, bautizado en el Espíritu Santo. ¿Me explico, mi hermana, mi hermano? ¿Y cómo se logra eso? Porque esa es la pregunta, y ahí quiero concluir con la respuesta. ¿Cómo se logra que ese recinto, el aposento alto, se llenara del Espíritu Santo? Bueno, tiene que haber un hombre como ese, ¿no? Echando. No. El que bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y Él proveyó todo para que eso ocurra. Y el agua, por decirlo así, o el elemento en el cual tenemos que ser bautizados, que es en el Espíritu Santo, lo traemos todos dentro. No hay que prender una bomba. No hay que accionar un switch. Hay que abrir nuestras bocas. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú tienes el Espíritu de Dios dentro, puedes sacarlo de adentro para que el Espíritu de Dios comienza a elevarse en nivel en el lugar de la reunión. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Qué habían estado haciendo aquellos discípulos, esos 120? No estaban durmiendo en esas sillas. Ellos habían estado vigilando, ellos habían estado orando, ellos habían estado adorando. Y ellos habían estado hablando a Dios. Pero no lo hacían con la mente, no lo hacían con el corazón, lo hacían en espíritu y en verdad. Abrían sus bocas y al abrir la boca se iba agregando Espíritu de Dios. Iba elevándose el nivel del Espíritu Santo en ese aposento alto. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaba eso full del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegó ese momento, un viento recio sopló, los terminó de llenar a todos. Llegó el punto en que todos estaban llenos, bautizados en el Espíritu Santo. No lo veían sus ojos, pero ellos estaban cubiertos, no solamente por dentro, sino también por fuera del Espíritu Santo, recibiendo la promesa del Señor, el bautismo en el Espíritu Santo, con el cual iban a recibir el poder de Dios para predicar el Evangelio de Jesús, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para obrar en el nombre de Jesucristo. Es necesario ese poder pentecostal. 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 El poder del Espíritu Santo.
que abrir los grifos. ¿Cuántos alaban al Señor? No nos quedemos callados en la reunión. Porque cuando usted cierra su boca, está cerrando el grifo. Pero si usted abre la boca, sale espíritu de usted. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando hablamos en el nombre del Señor Jesús, lo que sale son palabras que son espíritu y vida. Yo creo fervientemente que no estoy hablando de balde. Yo creo que lo que estoy hablando son palabras que son espíritu y son vida. Porque yo hablo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si todos empezamos a hablar, a abrir, a accionar con nuestras bocas, a declarar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, aunque sea un gloria a Dios, aunque sea un aleluya, algo va a suceder. Algo va a pasar. El poder de Dios va a caer. Los muertos espirituales van a nacer en Cristo Jesús. Las cadenas se van a romper. Los enfermos se tienen que sanar. Las vidas se tienen que liberar. Los milagros se tienen que provocar. Alguien me dijo hace un tiempo: pero ¿por qué hoy en día no vemos los milagros que se vieron allí en el día de Pentecostés o en los Hechos de los Apóstoles? La razón es que la iglesia se ha olvidado de orar, se ha olvidado de abrir su boca. El diablo les ha atado la boca, porque bien sabe Satanás que cuando cierra la boca de un creyente, está cerrando la válvula de escape que tiene el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así hace el diablo. ¿Para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a gritar? Siempre me gustan los ambientes bulliciosos. Porque es en esos ambientes cuando hay gente de fe y abre la boca donde un milagro se manifiesta. Créame que es así. Tengo la base bíblica y estoy expresando parte de base bíblica para sostener lo que estoy diciendo. Y también me acompaña la experiencia, que no es tanta, pero son 44 años, ¿verdad? Que he visto cómo se manifiesta el Espíritu Santo, que lo he vivido, que lo he sentido en carne propia. Se lo dice a alguien que no abría la boca, porque no creía, que iba a las reuniones y oía hablar en otras lenguas y decía: esto no es de Dios. Y estaba pecando, pensando de esa manera. ¿Quién somos nosotros para juzgar algo que no entendemos o comprendemos a cabalidad? Nunca juzgue algo si no lo termina de comprender o entender. Amén. Yo era uno de esos negadores del Espíritu Santo. No creía. Nunca abría mi boca. Siempre estaba inmutable en la iglesia, en las reuniones. Pasó tiempo, más de un año. Un año. Un 6 de enero del año 89. 79. 6 de enero. Gracias por mi memoria. Del año 79. Nunca me olvido porque era un 6 de enero. Estaba yo en una reunión, inmutable, insensible. Una casa muy humilde. Hoy hay una iglesia en ese barrio, en ese lugar. Era el primer culto en ese lugar. Y fui a aquel lugar, llevado por unos ancianos de la congregación. Y ahí estaba
Y los hermanos empezaron a orar y hablaban en lengua. Y yo ya me había acostumbrado al griterío. Ya no juzgaba. Me acostumbré. Gritaban. Mirando. Y de repente vino uno de los ancianos y me dio un abrazo. Créame, hermano, fue un abrazo que cambió muchas cosas. Cuando me abrazó, yo sentí un fuego que me entró por la cabeza y fue corriendo hasta los pies. Hice algo impensado. Levanté mi mano, cosa que decían los predicadores, los pastores: levante la mano, hermano. Yo la bajaba. Baje las manos, yo la subía. Párese, yo me sentaba. Terco. ¿Conoce gente así? Bueno, yo era uno de esos tercos. Ahí estaba. No tenía experiencia con el Espíritu Santo. Iba al pastor y lo cuestionaba. Le decía: pastor, ¿qué es esto? Esta jeringosa, le decía. Era atrevido. ¿Qué es esto? ¿Qué paciencia tenía el pastor conmigo? Tan con el Señor, mi pastor. ¿Qué paciencia? Él me explicaba por la Biblia: esto es esto, esto es esto. Decía: no, pero esto no es un lenguaje, le decía yo. Acá no hay un orden gramatical. Sabio según el mundo. Esto no puede ser un lenguaje. ¿Sabe lo que yo pienso?, le decía el pastor. De que el que habla ahí en una lengua extraña, una jeringosa, el otro lo escucha al lado y repara, dice lo mismo. Porque es emoción pura, le decía. Emocionalismo. Eso es. Así pensaba yo, mi hermano. Hasta ese día que siento ese abrazo y siento ese fuego, el fuego de Dios. Comencé a levantar mis brazos y a alabar a Dios como nunca lo había hecho antes, a gritos pelados, no sé si así se dice, a puro grito. Y cuanto más fuerte gritaba y más fuerte alababa a Dios, más ese fuego crecía en mí. Más y más ese fuego crecía y la cobardía desaparecía, el temor y la duda desaparecían, la fe crecía. Y allí, no me acuerdo mucho más de eso, pero caí de rodillas y seguí allí hablando a Dios en otras lenguas, porque inmediatamente comencé a hablar en un idioma extraño que yo nunca había pensado y el cual yo criticaba, y yo hablaba mal de los hermanos y me armaba mal de la iglesia. Pero ahí la experiencia que tuve con el Espíritu Santo me mostró que el hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, y que eso es algo sobrenatural, y que eso es algo al cual todos podemos recibir, porque ahí recibimos el poder de Dios. Yo no sé cuánto tiempo estuve, pero me quedé solo, creo. Y los hermanos que me llevaron me esperaron afuera. Ya se terminó el culto y yo seguía ahí. Era más de las 12 de la noche. La reunión se había terminado como a las 10, 10 y media. Yo miré y digo: ¿qué pasó? Me levanté, salí afuera y estaban los dos ancianos que me llevaron con el dueño de casa, hablando. Carlos, Dios te bendiga. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Un hermano me dijo: recibiste el regalo de Reyes.
muy lleno de Dios. Yo era cobarde, hermano. Ocultaba mi Biblia cuando iba a la reunión. Al otro día salí a predicar el Evangelio. Lo hice con autoridad y con poder. Veía a los enfermos sanarse delante mío cuando me atreví a orar con fe. Veía milagros. Íbamos con los jóvenes de la iglesia a las estaciones de ferrocarril en las horas pico, ¿no? ¿Cómo le dicen? Donde viene la gente. Predicaba el Evangelio. Y venían las personas cansadas con sus mochilas de su trabajo, bajando de un tren para tomar un bus. Y se juntaban y quedaban escuchando. Y ahí el Espíritu Santo los tocaba. ¿Cómo no creen? Espíritu Santo, si vi tantas maravillas, tanta gente salvada, tantos enfermos sanados, tantas vidas cambiadas. Muchos de ustedes han sido cambiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo no creer en este Dios que nos ama y que nos quiere usar a todos? Vamos a ponernos de pie porque la hora se pasó. ¿Se atreve a buscar al Espíritu Santo? Una vez un hermano de muchos años en el Evangelio me dijo: yo no recibí, pastor, bautismo en el Espíritu Santo. También tenía como 40 años de creyente. ¿Sabe por qué no lo recibía él? El Señor me dijo: tiene baja estima. Y se lo dije: hermano, usted no recibe el bautismo en el Espíritu Santo porque usted no cree que lo merece. Usted tiene una muy baja estima de usted mismo. Y me lo hizo así con la cabeza y dije: tiene razón. Cuando uno tiene una baja estima en sí mismo, no cree que Dios lo pueda usar. Pasa con algunas personas, algunos creyentes. Ellos creen que no, que Dios no les puede usar a ellos. Pero Dios puede usar lo que Él quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Lo quieres? Vamos a orar y nos vamos a despedir de este lugar. Pero vamos a seguir orando. Los martes a las 7:30 tenemos reunión de oración. Ven a la reunión de oración. Yo sé que hay compromisos, trabajos, cosas. Pero empieza a abrir tu boca para alabar a Dios, para orar. Y vas a ver que pronto, pero más que pronto, el Señor te va a dar ese don, ese regalo. Inmerecido, por cierto. No lo merecemos, es verdad. Pero tenemos que creer que Dios ya dispuso para su iglesia ese bautismo en el Espíritu Santo. Cuando lo recibas, tu vida va a cambiar, te lo aseguro. Rotundamente. De la cobardía al valor. De la flexibilidad a la firmeza. A la determinación. Hay creyentes flexibles que se tuercen al primer viento y obstáculo de la vida. Se doblan como un mimbre. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos poder. Poder para vencer el pecado. Poder para determinarnos a servir al Señor. Poder para humillarnos. Porque para humillarse se necesita poder también. A veces queremos humillarnos, pero no podemos. Hay una fuerza grande en nuestro interior que es el orgullo. El poder del Espíritu Santo
lo somete al orgullo humano. Levanta tu mano y vamos a darle gracias a Dios. Por favor, abre tu boca y alaba a Dios. Vamos a decirle gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias por este día que nos das hoy aquí, Señor. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, en tu palabra. Porque creemos que tú has preparado todas las cosas para que nosotros, Señor, las tomemos por la fe en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Gracias por el bautismo en el Espíritu Santo. Oh, Señor, ahora decimos, recibimos el Espíritu Santo. Y el que no lo tiene, diga, lo recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios sobre tu vida. Pero va a ser necesario que aprendas a abrir tu boca, a declarar, gloria a Dios, las grandezas de Dios. Porque si no, eso se va a tornar difícil, pero alaba a Dios y vas a ver la diferencia en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en todos lados. Donde vayas, alguien va a ver algo diferente en ti y va a sentir que la diferencia, aunque no lo entienda ni lo comprenda, es el Espíritu que está sobre ti. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en esta hora. Declaramos enfermos sanos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Declaramos fuera la enfermedad de los cuerpos. Libertad ahora en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, se rompen ligaduras del diablo. En el nombre de Jesucristo. Ahora lo creemos, Señor. Oh, porque no somos nosotros. Eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Nos despedimos con la paz del Señor Jesús. Dios le bendiga a todos.